Terrible vídeo, terrible manipulación de la puñalada de Leticia Ortiz a Juan Carlos I por su abdicación. Es muy curioso lo que vamos a ver porque, como sabéis, han salido informaciones que han traspasado nuestras fronteras donde se ha hablado de Leticia Ortiz, Jaime del Burgo, Juan Carlos I, la abdicación, todo lo que ya sabemos, ¿verdad? Qué curioso que lo que vais a ver ahora coincida con el nuevo libro de Peñafiel. Qué casualidad que en el libro de Peñafiel se habla de gritos de Leticia a Doña Sofía, de una serie de situaciones, ¿verdad? Vais a alucinar con el vídeo. Lo tenéis que ver de principio a fin para que veáis la manipulación de la prensa de este país. En la prensa de este país no se habla de las informaciones que se han hablado fuera de nuestras fronteras, en el mundo entero. Es que en diarios incluso, vamos, de la India. Brutal. Bueno, pues es que el titular es: el desconocido papel de la reina Leticia en la abdicación del rey emérito fue determinante de forma positiva. Es increíble. Oye, ya sabéis que yo no vengo aquí a machacar a nadie. Pero hombre, que se hable todo, ¿no? Vais a alucinar. Dale like, suscríbete, comunidad, gracias por estar siempre ahí. Y atentos a esto. Tuvo mucho que ver en que don Juan Carlos abdicara, pero mucho que ver para bien, porque más o menos en el año 2012, es decir, 2 años antes de que don Juan Carlos abdicara, el entonces jefe de la Casa del Rey decidió encargar una serie de encuestas internas que se llevaban a cabo todas las semanas. Eran encuestas cuyos resultados no se publicaban, pero realmente tenía como objetivo medir la percepción que los españoles tenían tanto de don Juan Carlos como de los entonces príncipes. Y uno de los elementos, obviamente, hubo muchísimos elementos que influyeron para que don Juan Carlos abdicara, ¿no? Pero uno de esos elementos fue que cuando recibían los resultados de esas encuestas, la imagen de don Juan Carlos empezaba a caer y la que superaba con creces la del rey padre era la de don Felipe y, por supuesto, la de doña Leticia. A ver, esto es verdad. Pero es una verdad a medias. Es decir, en aquella época las encuestas es cierto que Juan Carlos estaba, pues por todos los escándalos que habían surgido, estaba de capa caída su popularidad. Esto es una realidad, nadie lo puede negar porque es así. Pero lo que tampoco se puede negar, o por lo menos obviar como se está obviando, y mirar el vídeo entero porque os vais a quedar de piedra, es las informaciones que han dado periodistas como Jaime Peñafiel, los cuales apuntaban que Leticia Ortiz se quería divorciar y le dijo a Felipe VI: o reinamos o me divorcio. ¿Por qué eso no lo dice este periodista entre ambas aguas? ¿Por qué eso no lo dice? ¿Lo tienen que decir en la prensa internacional y lo tiene que decir Jaime Peñafiel? ¿Por qué no lo dicen en este programa? Preguntaros por qué. Pero es que esto no es nada, es que esto acaba de empezar. Sí. O sea, hacían estudios cada semana para ver, ¿no? Para ver un poco lo que opinaba la gente. Y de hecho, la percepción de los españoles del entonces príncipe Felipe y de doña Leticia era tan alta que cuando don Juan Carlos decidió tomar la decisión de abdicar, en Zarzuela se montó un equipo secreto, una reunión de trabajo que comenzaba a trabajar a partir de las 8 de la tarde, cuando todos los trabajadores ya se habían ido a sus casas, para que hubiera máximo secretismo, y se decidió incorporar a la reina doña Leticia en ese tipo de reuniones. Lo más difícil fueron los 3 meses que pasaron desde que don Juan Carlos toma la decisión de abdicar hasta el 2 de junio del año 2014 que se anuncia. Hubo una filtración que lo que hizo precisamente fue adelantar, porque tenían previsto que fuera después. ¿Y de dónde vino esa filtración? Si hubo un grupo secreto en el cual estaba la reina Leticia, y esa filtración lo que hizo fue acelerar el proceso de abdicación de Juan Carlos I, según están contando aquí los periodistas, ¿quién dio esa filtración interesada? Yo lo pregunto. Es brutal esto, ¿eh? Seguimos. Después de verano, que hizo adelantar al 2 de junio precisamente este tema, y el rey, yo recuerdo que en su discurso, que por cierto tuvo que grabar 2 veces porque se equivocó y lo emitieron, ya le comunicó Rajoy, dejaba claro que él no dimitía por un motivo de salud, sino que por motivos políticos. Claro, por motivos políticos, o también se podría añadir los motivos que se han desvelado en informaciones de otros periodistas. Sí, infidelidades con Jaime del Burgo, o reinamos ya o me divorcio. Ese tipo de cosas que omitís, se ha estado comentando en alguna prensa digital y en el extranjero, y por parte de periodistas como Jaime Peñafiel. Eso lo omitís, ¿vale? Y Pilar Eire también.
Hay que entender el recordar. contexto. Vamos a ver, hay que entender el contexto. Obviamente, don Juan Carlos estaba en un momento delicado de salud. Hay que recordar la Pascua de ese año, que don Juan Carlos, en fin, se equivocó varias veces, pero sobre todo el contexto político que vivíamos. Es decir, la imagen de la Casa Real estaba enormemente desprestigiada como consecuencia de las informaciones periodísticas que estaban trascendiendo. El accidente de Botsuana fue la gota que colmó el vaso. Sí, eso es verdad. Si es que aquí el problema es que lo que hacéis es contar la verdad interesada. La verdad es una verdad con muchos o con muchas aristas y vosotros lo que hacéis es seleccionar las aristas que os interesan para blanquear o apoyar la imagen de quien os interesa. Si ese es el problema. Y sobre todo, el momento político en el que vivíamos. Hay que recordar que en el año 2014 emergieron nuevos partidos políticos, eso creó cierta inestabilidad en el panorama político español y sobre todo la crisis social, el revuelo social que pero había. una cosa importante, mira, yo me acuerdo precisamente de aquellas encuestas que, por supuesto, negaron. La Casa Real negó en aquel momento que se estuvieran haciendo encuestas privadas, encuestas para ellos. Bueno, estudios, ¿no? Es que no, eran encuestas. Quiero Bueno, decir que llega un momento en que... Sí, al que final digo es que lo la mismo. diferencia ahora es que se es mucho más transparente en determinadas cosas. Es decir, en aquel momento sé que se llamó precisamente para saber esto y dijeron que no contestaban. Pero que son reales. Claro, es decir, que el tiempo nos ha confirmado que sí que pero se que me hicieron. refería de eso y Que lo era negaron al el rey principio. Felipe, el príncipe Felipe y la reina Sofía. Y otra de las cosas que influyó muchísimo en la abdicación, no olvidemos, fue el caso Nos. Claro. Es decir, el caso Nos fue... Esto es brutal, ¿eh? Lo del caso Nos se ha repetido hasta la saciedad y efectivamente también tuvo que ver de cara a la opinión pública. Es que aquí hay que ser justos. Es que a mí lo que me fastidia es que no sean justos. Lo del caso Nos sí que tuvo que ver. Pero es que aparte del caso Nos hubo otras situaciones que os estáis saltando. Y lo que viene ahora... Fue tremendo para la corona, para la monarquía y para, bueno, se hizo el A ver, es que hubo una serie de acontecimientos ahí que empujaron de alguna manera al rey a la Claro, abdicación. ¿y por qué no cuenta los acontecimientos, Emma? ¿No, Anita? Yo que decía, y es muy importante a raíz de lo que decía Alejandra, lo del papel de doña Leticia, Alejandro. Alejandro, perdón. El papel, esto ya voy por delante. Igual alguien piensa que se ha cambiado de sexo o algo. Alejandro, que digo que el papel de doña Leticia incluida dentro de ese grupo, porque una de las cosas que se veía en esas encuestas o de las que se hablaba y de las que eran muy conscientes en la Casa Real era la apertura hacia gente que nunca se había considerado monárquica con la llegada de doña Leticia a la zarzuela. Es decir, que ella formaba parte de toda esa gente, porque es verdad, muchas veces se ha dicho que España era juancarlista, no monárquica, entonces claro, se perdía el fuerte, entonces ahora casi más que felipistas eran leticistas, ¿no? Entonces entraban ahí en ese... Que ahora queremos mostrar a la opinión pública que todos son leticistas, que en la Casa Real todos son de Leticia, cuando las informaciones que están saliendo en otros medios es totalmente lo contrario, que Leticia habría perdido poder y doña Sofía estaría recuperando ese poder dentro de la Casa Real. Eso se muestra, según las informaciones, en la propia agenda de la Casa Real, que siempre lo repito en cada vídeo, es pública, la podéis revisar vosotros mismos poniendo en Google Casa Real Española Agenda, o Casa de Su Majestad el Rey Agenda, y ahí lo vais a ver todos. Y es que esto se ha hablado, que ha recuperado, y ahora nos quiere vender que no, que es que la Casa Real apoya totalmente a Leticia, cuando las informaciones, repito, dicen lo contrario. Es que son muy cansinos. Es que la manipulación es tan burda. Es que hacéis más daño así a Leticia que si no dijeseis nada. Era importante que ella diese su opinión. Además también como alguien que llevaba ya 10 años en la casa pero que no pertenecía a ella, que también es súper importante. ¿Cuál fue realmente su trabajo? Y entonces yo creo que el trabajo... Bueno, su trabajo, ¿no? Su papel. Pues yo creo que el papel de doña Leticia, y esto como decía Paloma, en Casa Real lo negarán siempre, pero un poco por lo que hemos visto siempre desde fuera... Bueno, ahora no, ahora hay mucho más transparencia. Sí, justo, pero yo creo que precisamente es esa, ¿no? O sea, el dar la transparencia, el dar el valor... de normalizar un poco o de acercar la monarquía al resto de los españoles y dejar de ser esa institución que está como por encima de todo y a la que no teníamos acceso. Y yo creo que ahí doña Leticia, como consorte y como periodista... A ver, que Leticia ha mostrado una actitud más natural de cara al público, que si tal, sí.
Pero os recuerdo que al rey Juan Carlos I se llamaba el campechano porque también tenía esos gestos con el público, ¿vale? Y si os referís a una casa real hermética, tal, ¿en qué se diferencia ese hermetismo de la casa real dirigida por Juan Carlos a la casa real dirigida por Felipe VI? ¿En qué? En lo de que no recibe regalos y poco más, porque las cosas interiores tampoco las sabemos. Es que es brutal la manipulación. No solamente fue el caso Noss, hay que recordar también que estaba el asunto Corina, que manchaba mucho, y también ¿Y Jaime del Burgo no? ¿Corina sí? ¿Jaime del Burgo no? El tema del perdón público que tuvo que decir el rey para suavizar un poco aquel viaje tan nefasto a Botsuana. Con respecto a doña Leticia, el papel tan importante que se empezó a esbozar en aquellas reuniones, porque el principal problema y el principal escollo era que la princesa de Asturias no tenía un papel definido y empezaba a eclipsar la figura del rey precisamente por la forma de vestir, que los medios nos fijábamos en cómo ella vestía, qué zapatos lucía, y eso estaba desdibujando un poco la institución monárquica. ¿Qué se hizo? Se apartó durante un tiempo a la princesa de Asturias y se determinó que solamente iba a acompañar al rey en aquellos momentos. ¿Esto que me estás contando es la realidad? ¿O decidió la propia Leticia apartarse y de ahí las informaciones que salían de me voy a divorciar? Y de cara al exterior se hablaba lo que tú estás contando de no, es que se fijaba mucho en sus zapatos. Un poco de seriedad, solo un poco. Si es que mejor que no digáis nada para decir esto. Momentos donde realmente tuviera un papel institucional y sumara a la corona. Pasado el tiempo, realmente ella, la reina, ha encontrado un hueco y ha perfilado perfectamente su papel, que nada tiene que ver con el de la reina Sofía. Y ahora comparándola con la reina Sofía, diciendo que la reina Sofía es menos que Leticia Ortiz. Es brutal la manipulación. A mí me parece terrible. De ahí el título. Que cada uno saque sus conclusiones. Yo dejo aquí esto, os leo atentamente y mi enfado no es porque quieran blanquear o no blanquear a Leticia, no. Yo no vengo aquí a machacar. Mi enfado es porque esta prensa es una prensa manipuladora cogiendo las aristas de la verdad según les interesa. Es brutal. Os leo. Os mando un beso enorme y un saludito.